La segunda parte, lo que es secreción de la vía digestiva, ¿no? Como ustedes habrán visto, hemos comenzado el curso, nosotros viendo todo lo que es la parte todo lo que es la parte de la morfología, la formación de la conformación del todo el tubo digestivo, ¿no? En sus diversos plexos mucosos, en sus partes musculares, en su inervación, en la forma refleja cómo se va movilizando el tubo digestivo, ¿no? Y en la segunda hemos visto la influencia de los reflejos que tenemos para la movilización y evacuación del tubo digestivo. En la segunda parte, viste el día miércoles de la semana pasada, el viernes de la semana pasada, hemos visto todo lo que son las secreciones, ¿no? Las secreciones del tubo digestivo, la parte salival, hemos visto lo que es la parte del esófago, ¿no? Con sus glándulas en la boca, con las glándulas salivales, la secreción de tialina, la secreción de mucina, ¿no? Y la masticación adecuada que nos permite una formación de un bolo alimenticio que pasa al esófago, el esófago se mezcla con el moco, ¿no? Pasa al estómago y en el estómago se comienza otro tipo de digestión, ¿no? Una digestión mayor, sobre todo basada dirigida a las proteínas por la pepsina, que viene el pepsinógeno, que viene de las células principales, ¿no? Y que se activa el pH ácido que tiene el estómago debido al ácido clorhídrico que se genera en las células parietales o oxínticas, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros cómo ya comienza la digestión proteica, ¿no? Sin embargo, cuando pasa hacia el intestino, hemos visto en el intestino que hay secreción de sustancias también diversas y secreción de mucosa y también una absorción de agua bastante marcada debido a las vellosidades, ¿no? Las válvulas conniventes, todas las vellosidades que se van formando en el intestino para absorber la mayor cantidad de agua y de sustancias alimenticias, ¿no? Nutrientes. De ahí en el mismo intestino grueso hay secreción mucosa y reabsorción también de agua, llegando al recto, ¿no? Para su evacuación del bolo fecal. Sin embargo, hay algunos detalles que nosotros tenemos que observar aquí, ¿no? Y es lo que nos va a contemplar la clase del día de hoy. Sobre todo lo que más nos va a observar es de que esta sustancia que sale del estómago, tan ácida, tiene que ser, digamos, equilibrada con una sustancia básica para no quemar la mucosa del duodeno. Ya habíamos visto en la primera clase cómo se podría quemar la mucosa del esófago cuando vomitamos, ¿no es cierto? Porque sale el contenido ácido hacia el esófago. Igual, el contenido del quimoácido sale hacia el duodeno. Y en el duodeno la mucosa no está preparada para un pH tan ácido, 1, 3.5, hasta 3.5 del estómago, ¿no? Es un pH muy ácido, ¿no? Entonces, salen las sustancias hacia el duodeno y el duodeno tiene que reaccionar de alguna manera para equilibrarse. Asimismo, algunas sustancias salen, sobre todo las proteínas, a pesar de ya tener su primera digestión, su primera ruptura de enlaces, vamos a recordar que los carbohidratos tienen la tialina en la boca, ¿no es cierto? Entonces ya tienen la primera ruptura de enlace los carbohidratos. La lipasa lingual también nos ayuda en alguito a las grasas ahí, pero cuando caen al estómago, en el estómago solamente tenemos la pepsina, ¿no? Que viene el pepsinógeno, y esta pepsina comienza a romper enlaces del estómago, de las proteínas. Y de ahí la importancia de la masticación, sobre todo en las proteínas, para que estas sustancias proteicas puedan ser mejor digeridas en el estómago. Si es que nosotros no hacemos eso, no masticamos bien, entonces al caer las proteínas en nuestro estómago, van a comenzar a generar mucho ácido gástrico y este ácido gástrico nos va a producir daño posteriormente a nosotros, ¿no? Esa sensación de plenitud, ¿no? Etcétera, que sus pacientes muchas veces refieren, es porque justamente no han masticado bien un tiempo y entonces lo han acostumbrado a su estómago o no tienen hábito de masticación adecuado y entonces su estómago permanentemente está entrando en este tipo de procesos. Bueno, pero ahí, Roma, entonces ya hemos tenido el primer tratamiento que tienen, tanto
tanto carbohidratos, grasas y proteínas. Pasan al duodeno y aquí también entonces, aparte de combatir ese pH ácido, van a tener el primer tratamiento, el segundo tratamiento, antes de comenzar su digestión final y su absorción, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos ocupa la clase de hoy, la secreción biliar y la secreción pancreática. Denme un minuto, jóvenes, un minuto.
Listo, jóvenes, discúlpenme, tenía un asunto pendiente. Bien, entonces, vista la introducción, entonces vamos a comenzar a ver la importancia de esta secreción, tanto pancreática como biliar. Primero tenemos que ubicarnos anatómicamente. El páncreas es un órgano retroperitoneal, como ustedes ya deben saber por su anatomía básica, ¿no es cierto? Este páncreas tiene un conducto pancreático, ¿sí? Tiene acinos y tiene islotes. Entonces, el páncreas es una de las glándulas más importantes que tenemos, porque el páncreas tiene funciones secretoras, ¿ya? Tiene funciones endocrinas y exocrinas. Las funciones exocrinas se basan en que esos acinos que podemos observar ahí producen enzimas digestivas importantísimas para la digestión de grasas, proteínas y carbohidratos. Es decir, es la glándula más importante para la digestión de estas proteínas. ¿Ya? En su ducto, en su canal, tiene también células muy importantes que nos van a producir bicarbonato, ¿ya? Bicarbonato. Y en los islotes que ustedes pueden ver, van a ver, ustedes tener una función endocrina generando insulina, generando glucagón y generando insulina, ¿no? Entonces, que lo vamos a ver cuando hagamos la parte endocrina. Entonces, ahí tienen ustedes todas sus funciones. Este canalículo va a desembocar en la segunda porción del duodeno a través de un conducto común, porque como ven, igual detrás del duodeno va pasando un, un conducto que es el colédoco, ¿no? Del cual viene, el cual viene la vesícula biliar y el hígado, se une la bilis de ambos y se unen juntos, salen un conducto final común, el conducto de Wirsum, que ya ustedes ya no conocen los nombres propios, así que es un conducto pancreático, y se unen finalmente a lo que salen por el esfínter de Oddi, ¿no? Que está con la flecha roja bien marcado. Por ahí salen la secreción del páncreas y la secreción biliar, juntos. Entonces, si hubiese un cálculo, por ejemplo, que viene desde la vesícula biliar y se mete a ese esfínter y lo tapona, no solo va a taponar la secreción de la vesícula, sino va a taponar también la secreción del páncreas. Y el páncreas va a comenzar a hincharse y a crecer y vamos a ver ahorita las atingencias y las graves patologías que podrían presentarse por eso. Eso nos hace ver de que una parte preventiva de una patología pancreática es la operación temprana de la vesícula biliar cuando detectamos cálculos biliares, ¿ya? Entonces, la operación más común ahorita en todo el mundo es la vesícula biliar, ¿sí? Hay que sacar la vesícula, todos los cirujanos tienen que estar capacitados en sacar vesícula biliar. En mi hospital diariamente sacan 3, 4 vesículas, en el salud sacan 7, 8 vesículas al día por cuestión de horarios, ¿no? Entonces, creo que la mitad de Tasna no tiene vesículas. Y lo que nos está llevando es que ahora estamos sacando vesículas a niños a personas más jóvenes y hasta niños, ¿no? Y esto se debe al tipo de dieta y vamos a verla poco a poco. Entonces, la secreción pancreática viene porque viene el contenido gástrico, se forma el quimo y el quimo pasa a través del píloro, ¿no es cierto? El esfínter pilórico hacia el duodeno. Entonces, este quimo viene en dos maneras. Viene conteniendo grasa, proteínas, las peptonas y los carbohidratos que han sido pretratados ya, tanto en boca como en estómago. Y aparte viene conteniendo el jugo gástrico, el pH ácido, ¿no? Entonces, cuando tiene contacto con la mucosa duodenal, entonces viene una formación tanto de la parte exocrina, es decir, enzimática, para que pueda nuestro organismo romper los enlaces de las sustancias, como en la parte buffer, para disminuir la acidez del quimo. En las grasas, por ejemplo, la lipasa pancreática en las grasas, perdón, en las grasas tienes lipasa pancreática, colesterol, esterasa y fosfolipasa. En las proteínas, el páncreas contiene tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasa. Falta la proelastasa ahí. Y en los carbohidratos contiene la amilasa y que hidroliza los carbohidratos, ¿no? Entonces, tiene enzimas listas para actuar el páncreas en sus acinos. Hemos visto acinos, células ductales y
también hemos visto islotes endocrinos, ¿no? Bien, estas células pancreáticas que sintetizan hormonas inactivas, enzimas inactivas, ¿ya? Lo que pasa que existe el tripsinógeno en el páncreas, el tripsinógeno, ¿no? Y cuando el quimo alcanza el duodeno, este tripsino genera una sustancia que se llama enterosinasa. Esta enterosinasa convierte el tripsinógeno que teníamos en el páncreas inactivo en tripsina. Y esta tripsina estimula al quimotripsinógeno, lo vuelve quimotripsina, la procarboxipeptidasa la vuelve carboxipeptidasa, la prolactasa la vuelve es decir, activa las enzimas. Entonces, el camino es el siguiente: tienes tripsinógeno inactivo en tu páncreas. Viene la enterosinasa, que es producida en el intestino, ¿no? Cuando tiene contacto con el quimo, y este genera tripsina, y esta tripsina genera la activación de las enzimas que van a producir la ruptura de los enlaces proteicos, ¿ya? Entonces, esto es importante porque dentro del páncreas, el tripsinógeno y la tripsina están inactivos, ¿no es cierto? Están inactivos. Pero, por ejemplo, cuando les comento de que, por ejemplo, por algún motivo se obstruye este canalículo que va a salir hacia el duodeno, generalmente por cálculos, se obstruye. Entonces, lo que sucede es de que las enzimas se van a quedar dentro del páncreas, listas porque ya salió el impulso de la comida. Entonces, comienzan a generarse enterosinasa, la enterosinasa activa las enzimas quieren salir por los conductos y están ocluidos los conductos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las enzimas activas comienzan a comerse el propio páncreas. Primero se hinchan, es una pancreatitis inflamatoria. Después comienzan a comerse el páncreas, una pancreatitis necrótica. Y después se comen los vasos que están alrededor, pancreatitis necrohemorrágica, cuadros a veces fatales para el paciente. Esa es la razón de la prevención epidemiológica de los cálculos biliares. Ahora, ¿quieres una prevención más alta? Aunque hemos visto que no es tan efectiva como pensamos. Esta prevención puede ser pensamos que sacando la vesícula en forma temprana, con cálculos, puede salvar la vida de muchos pacientes. Es cierto. Entonces, eso estamos haciendo como prevención ahora. Pero podría ser la dieta, ¿no? Baja en grasas. Sin embargo, se ha visto que aún así con dietas bajas en grasas forman cálculos. Tenemos tendencia a formar cálculos. Bien, entonces, las células del acino son proteolíticas, ¿no es cierto? Que debe haber un inhibidor de la tripsina para que no se active el tripsinógeno y se vuelva tripsina, ¿no? Un inhibidor permanente, normal. Sin embargo, cuando ya el alimento llega a la mucosa duodenal, se activa la enterosinasa e inactiva este inhibidor y comienza la tripsina a activar ¿no? Comienza a activar a sus enzimas. Les reitero, si es que estaría obstruido, entonces estas enzimas no respetan nada, o sea, comienzan a comerse el mismo páncreas, comienzan a producir una pancreatitis. En cambio, en las células ductales del páncreas, nosotros producimos iones bicarbonato, ¿sí? Estas células epiteliales están en los conductos, en los conductillos. Llegamos a producir 145 mil equivalentes y un montón de agua. Con eso nosotros podemos inhibir el efecto ácido del quimo y no se quema la mucosa duodenal. Cuando no tenemos este líquido básico, entonces la mucosa duodenal está a merced del jugo gástrico. Y el jugo gástrico es ácido y puede quemar la mucosa duodenal. Entonces, ¿cómo se forma el bicarbonato en las células ductales? Viene del agua, pues de la sangre, ¿no? El agua. Y también dentro de la célula tenemos anhidrasa carbónica. CO2 más agua forma ácido carbónico. El ácido carbónico se rompe su enlace por la anhidrasa carbónica. El ion bicarbonato va hacia el conducto. Y el hidrogenión que queda de esa reacción se va hacia la sangre y se intercambia en un transporte activo por el sodio. El ion sodio se va hacia la luz y forma bicarbonato de sodio. Y como siempre el agua se va detrás del sodio, pues su novia celosa, siempre les digo, ¿no? El agua se va detrás del sodio y entonces en la luz del páncreas, del conducto pancreático, tenemos agua y bicarbonato
de sodio, ¿no? Creo que está claro ahí cómo se forma el bicarbonato de sodio. Entonces, ¿quiénes liberan toda esta solución? Es decir, la solución pancreática tiene bicarbonato de sodio con bastante agua y arrastra enzimas proteolíticas, ¿no? Y para la digestión de grasas y carbohidratos. Entonces, ¿quiénes producen esto? Primero la acetilcolina. La acetilcolina estimula por el sistema nervioso simpático, ¿no? Parasimpático, perdón, el sistema nervioso autónomo. La colecistoquinina, la célula CI, la colecistoquinina es una importante enzima que nos va a, hormona que nos va a producir la liberación de estas enzimas. La colecistoquinina se produce en el duodeno y en las primeras porciones del yeyuno. Y finalmente la secretina se encarga básicamente de la secreción de bicarbonato de sodio y agua. Y la secretina también se forma tanto en estómago, mucosa duodenal y en la mucosa yeyunal. ¿Sí? Entonces, esas tres, acetilcolina, colecistoquinina y secretina, nos ayudan a la formación del jugo pancreático, el que va a salir hacia el duodeno, ¿no? Entonces, la acetilcolina y la colecistoquinina solo producen enzimas, nada de líquido. En cambio, la secretina sí estimula la secreción de líquido y bicarbonato. ¿Ya? Entonces, claro. Aquí quiero volver, este esquema está más claro, cómo se unen el colédoco con el conducto pancreático, forma un conducto común que va a desembocar en el esfínter Bioy, ¿no? La secreción pancreática, entonces, igual que el estómago, tiene tres fases: cefálica, gástrica e intestinal, ¿no? En la secreción cefálica, nosotros vamos a ver todas las señales nerviosas. Recuerden ustedes, nos llega el influjo nervioso, ¿no? Hay liberación de acetilcolina por el sistema nervioso simpático, por un estímulo externo, puede ser visual, olfatorio, ¿no? Entonces, este estímulo va a preparar al páncreas para una digestión que va a venir. El clásico ejemplo, ustedes sienten el olor a parrilladita y ya quieren comerse esa carnecita, sin embargo, todavía no viene a su estómago ni a su sistema digestivo. Sin embargo, ustedes ya están salivando, ya están secretando jugos gástricos y el páncreas se está preparando para esa digestión que no saben si va a llegar, ¿no es cierto? Entonces, los acinos pancreáticos aumentan. Esto produce, esta fase cefálica, ya comienza a producir 20% de enzimas pancreáticas, ¿no? Y aparte, en los conductos pancreáticos comienzan a producir agua, el bicarbonato y algunas enzimas. En la fase gástrica, cuando ya llega al estómago, el alimento, ¿sí? Entonces el duodeno siente que ya está comenzando a movilizarse el estómago, ¿no? Y a tener un poquito de quimo. Entonces ahí comienza a formarse más enzimas pancreáticas, ¿no? 5 a 10% más. Entonces ahí tenemos 30% de las enzimas pancreáticas. Y cuando llega al intestino, entonces ahí llega el quimo y en el intestino delgado, entonces ya comienza el estímulo total con la secretina, con la colecistoquinina, y entonces ya se forma el otro 70% más de enzimas pancreáticas que faltaban, y comienza a formarse el bicarbonato con el agua por la hormona secretina. Entonces tenemos tres fases estandarizadas, ¿no es cierto? Fase cefálica, gástrica, intestinal, igualito que en la secreción gástrica, que en la secreción gástrica. La secretina es pues la que estimula la secreción copiosa, ¿no? De agua con bicarbonato, ¿sí? Entonces, esta secretina se produce por el quimoácido, ¿no? Por el quimoácido. Entonces, la secretina principalmente comienza a aumentar su formación cuando el pH cae a 3, ¿no? Aumenta su liberación. Si el pH duodenal está entre 4 y 4.5, es menos la secretina, porque la mucosa todavía no se quema. Pero cuando baja a 3 o menos, ahí comienza a aumentar bastante la secretina y comienza a producir bastante bicarbonato de sodio, ¿no? Es su jugo pancreático con enzimas y bicarbonato de sodio. ¿De dónde viene el bicarbonato? Ya está explicado, ¿no es cierto? El ácido carbónico y todo ese cuento. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Para qué formamos bicarbonato? Para neutralizar el pH ácido que tiene el quimo cuando pasa del estómago al duodeno.
La colecistoquinina, que hemos visto que es una hormona que produce las células Sí, que se produce parte en el estómago, principalmente duodeno y yeyuno, ¿no? Que se forma al influjo, al contacto del alimento, al pasaje del alimento. Entonces, esta hormona de 33 aminoácidos, ¿sí? Entonces se forma por las células Sí y es la encargada de la formación de enzimas digestivas en el páncreas principalmente, ¿sí? Entonces, como vemos, la colecistoquinina no tiene nada que ver con la formación de bicarbonato y la secreción de agua, no, solamente tiene que ver, su función principal es la formación de enzimas digestivas en el páncreas. 70% a 80% de la secreción de enzimas digestivas se debe a la colecistoquinina. Y aquí vemos nosotros, ¿no? Entonces, cuando tienes ácido clorhídrico, un pH ácido, generas más secretina para el bicarbonato que la colecistoquinina. Cuando tienes jabones, ¿no? Ambos más o menos igual. Pero cuando tienes peptones, es decir, proteínas que no has digerido bien, más colecistoquinina que secretina, ¿no? La secretina básicamente es para el pH. Entonces, el ácido del estómago va llegando al duodeno, ¿no es cierto? Y en el duodeno pasan grasas, pasan proteínas, pasan carbohidratos al duodeno, ¿no es cierto? Entonces, tanto el estímulo vagal como la colecistoquinina generan enzimas digestivas, ¿no? Y la secretina genera bicarbonato y agua para neutralizar el efecto ácido del quimo. Eso nos pasa en el páncreas. Y mientras tanto, ¿qué pasa en la bilis del hígado? En el hígado también se forma, al mismo tiempo se está formando bilis, ¿no? Producimos más o menos 1 litro de bilis al día, ¿ya? Esta bilis, después se forman ácidos biliares y sales biliares, que nos van a permitir la digestión y la absorción de las grasas. Vamos a ver ahora cómo. También sirve como un medio, pues, para detoxificar algunas sustancias que ya hemos utilizado y que tienen que ser liberadas, como las bilirrubinas en la hemoglobina, ¿no? ¿Qué hacen la bilis con sus ácidos biliares? ¿Qué hacen los ácidos biliares? Los ácidos biliares emulsifican, es decir, rompen los enlaces de las grasas. Es como un detergente. Cuando tú lavas tu pantalón, que lo has usado un mes y nunca lo lavaste, está lleno de grasa tu pantalón, ¿no? Entonces, tú le pones un detergente y con eso rompes los enlaces de la grasa y tu pantalón comienza a salir limpio. Pasa eso con la grasa que consumimos y con la emulsificación de los ácidos biliares. Entonces, las sales biliares que se forman posteriormente nos ayudan a la absorción de las grasas que vamos ingiriendo. ¿Cómo se forma la bilis? La secreción biliar se forma en los canalículos biliares, pues en los hepatocitos, ¿no es cierto? Aquí se secretan ácidos biliares, colesterol, ¿no? Todo esto va pasando hacia los canalículos biliares. En los canalículos o conductos biliares van formándose lo que se formó en la bilis con sus ácidos biliares, todo eso va corriendo. Igual que en el páncreas, aparte de los ácidos biliares que se formaron, ingresa en los conductos, en las células de los canalículos, también se forma, debido a la secretina, agua y bicarbonato también. Y esto aumenta la cantidad de bilis circulante, el agua y el bicarbonato. Por eso lo lleva hasta 1 litro. Esa es una vesícula biliar. Entonces, la bilis se va concentrando, la secreción biliar se va concentrando en la vesícula. Y esta vesícula tiene una mucosa muy permeable que permite que se absorba el agua, ¿no? Que se absorbe el agua y va deshidratándola. ¿Cuánto es la capacidad máxima que tiene de almacenamiento de la vesícula? Hasta 60 mililitros, ¿sí? Entonces, pero va llegando a bilis a la vesícula y se va reabsorbiendo. Como se va reabsorbiendo el agua hasta medio litro, ¿no? Se va reabsorbiendo el agua en la bilis, se va reabsorbiendo, va aumentando la concentración de sustancias dentro de la vesícula, colesterol, lecitina, bilirrubinas, etc. Y entonces, esta concentración de sustancia deshidratada a veces precipita.
y va formando cálculos, ¿ya? Cálculos sólidos. Entonces, miren, la vesícula es una pelotita y miren el conducto cístico que sale de la vesícula. Si tú tienes un cálculo muy grande, puede ser obstruido. Entonces, ¿quién produce la contracción de esta vesícula para eliminar la bilis durante cada vez que comamos algo? La colecistoquinina. Y nosotros tenemos que también tener en cuenta que para producir cálculos, producir más bilis, tenemos que tener una dieta rica en grasas para que se produzca esta bilis, para que el estómago, para que nuestro organismo piense que tiene que emulsificar esas grasas para romper esos enlaces y absorberlos, ¿no? Entonces, por esta absorción constante de líquido en la mucosa de la vesícula biliar, la bilis se va concentrando, ¿no? Y puede precipitar. Aquí vemos, por ejemplo, una diferencia entre la bilis que se forma en el hígado y la bilis vesicular, que es la que se ha deshidratado y que está concentrada en la vesícula, ¿no es cierto? Principalmente vemos que las sales biliares, la bilirrubina, el colesterol, la lecitina, todos están mucho más altos en la bilis vesicular que en la bilis del hígado, ¿no? Entonces, la bilis del hígado circula, va una parte a la vesícula biliar, ahí se deshidrata y se almacena para cuando necesitemos que salga la bilis para ayudarnos a digerir las grasas. Y también la bilis del hígado también sigue corriendo por sus conductos hepáticos y va directo al colédoco. Entonces tenemos dos caminos en el cual la bilis puede intervenir en la digestión. ¿Y quién hace que haya vaciamiento de la vesícula? Básicamente la colecistoquinina, en las células sí, en el duodeno. ¿Qué pasa? Cuando pasa el quimo rico en grasa hacia el duodeno, las células I comienzan a producir colecistoquinina. Esta colecistoquinina comienza a contraer a la vesícula para que la vesícula concentrada, la bilis concentrada que teníamos ahí, salga hacia el duodeno, ¿no es cierto? Salga hacia el duodeno. Entonces salen todos los ácidos biliares, sales biliares, salen al duodeno, ¿ya? Entonces, esto vacía la vesícula, pero si tenemos cálculos, a veces cuando comes grasas, este calculito puede salir y ocluir el cístico, y entonces se contrae la vesícula y no puede salir la bilis, pero estás comiendo grasas, necesitas bilis, pero no sale porque está obstruida, y te viene un cólico vesicular, lo que llamamos cólico. Otra más mala suerte, se colocan en el coledo, es decir, en la unión del cístico con los hepáticos, ¿no? Y ahí sí, más bien, la bilis del hígado y la bilis de la vesícula no sale para ninguno de los dos lados. Y otras más mala suerte tendrías si es que el cálculo se coloca en el conducto, en el esfínter de Oddi, en el conducto que va a salir del páncreas y el colédoco. Ahí no sale ni la bilis ni el contenido pancreático, ¿no? Entonces, eso es algo muy grave que tenemos que solucionar. ¿Qué es lo más potente para que se contraiga y se libere? La colecistoquinina, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen las sales biliares en la digestión y absorción? Bueno, los ácidos biliares son el ácido glucurónico y el ácido taurocólico, ¿no es cierto? Que luego se conjugan y forman sales biliares, ¿sí? Se conjugan y sales biliares. Estos ácidos biliares vienen del ácido cólico, que viene a su vez del colesterol, que consumimos nosotros. Entonces, al formar las sales biliares, estas sales biliares van y se pegan a las partículas grasas que nosotros ya habíamos consumido y que ya están pretratadas por la lipasa pancreática que rompe los enlaces, ¿no? Y ya están también medias cocinadas por el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, las sales biliares entran en acción ahí y se pegan a las partículas grasas, las polarizan, los transportan. Y esta polaridad, porque es positiva la sal biliar con el negativo en la mucosa intestinal, se pegan y liberan los ácidos grasos, que es lo que nosotros necesitamos absorber, ¿ya? Después de que pase esto, las sales biliares se vuelven a reabsorber por nivel hepático y se van de nuevo al hígado, ¿ya? Y vuelven a recircularse, entran a la bilis y otra vez entran en acción. Hasta 17 veces tiene recirculación las sales biliares. Luego de eso son eliminadas por las heces, pero como vienen con sales biliares, toman ese color amarillento, entonces eso es lo que nos da color a las heces. Si ustedes tienen un paciente con mucha molestia, le duele el hemiabdomen superior, cólicos, vómitos, y le dice, estoy haciendo heces blancas, esas heces quiere decir que la bilis
no está manchando el contenido fecal. Y entonces, como no está manchando el contenido fecal, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está obstruido por algún lado. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos heces de color amarillo o verduzcas debido a la cantidad de bilis que eliminamos hacia el duodeno. Si no sale la bilis, las heces no se van a teñir. Y entonces, eso es un signo de enfermedad. Entonces, las sales biliares ayudan en la absorción de ácidos grasos, monoglicéridos, colesterol, cualquier otro lípido. Las micelas se pegan, forman partículas de ácidos grasos, ¿no? Y ahí es donde podemos absorber nosotros las grasas. Entonces, estas sales biliares, como les decía, que están 2,5 gramos en total, se recirculan hasta 17 veces y luego son eliminadas en las heces, ¿no? Son recirculantes. La secretina, en cambio, lo que hace la función de la secretina es básicamente no tiene nada que ver ni con la bilis, perdón, ni con la digestión, sino con el pH ácido del quimo, ¿no? Y en el hígado es igual que en el páncreas. En las células ductales se va formando bicarbonato con agua, y este bicarbonato con agua diluye un poco la secreción biliar y la hace más fluida, ¿no? Entonces el bicarbonato llega al intestino delgado y neutraliza el ácido del quimo. Bien, entonces en la secreción hepática, como les decía, se forman las ácidos biliares a partir del colesterol que nosotros ingerimos, ¿no? Pero también nosotros tenemos el riesgo de que se formen cálculos debido a la absorción constante y a la gran cantidad de colesterol que consumimos y que van formando sales biliares, ácidos biliares, ¿no? Entonces, y que pasan a la vesícula biliar, y en la vesícula biliar se reabsorbe el agua en gran cantidad y entonces va quedando, si queda mucho colesterol, muchas sales biliares van precipitándose en la vesícula biliar y forman cálculos. Eso es lo que pasa actualmente y eso es lo que hace que sea una enfermedad prevalente ya en nuestra sociedad, los cálculos biliares, debido a nuestra dieta, ¿no? Y por eso están apareciendo en niños más, porque ustedes nos hemos acostumbrado a premiar a los niños con una hamburguesa, con un pollito a la brasa, con eso, ¿no? Entonces, los niños no conciben un premio diferente, ¿no? Por cualquier cosa que hagan. Y entonces comienzan a comer eso y comienzan a generar, cuando llega la grasa al duodeno, comienzan a generar más bilis, la bilis va a la vesícula biliar, se reabsorbe el agua y como hay más colesterol que hemos consumido, entonces se va precipitando, ¿no? Y va formándose los cálculos biliares. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, dudas de esta clase, por favor? Bien, jóvenes, si no hay ninguna duda, nada en lo absoluto, entonces nos estamos viendo el día viernes con ustedes.